Fíjense que como que Teams anda un poco lentillo hoy. Ok, bueno, entonces andábamos por aquí, ¿sale? Entonces, sistemas multicomponentes son aquellos que tienen dos o más componentes. Entonces, un sistema binario hace referencia a, pues vaya, un sistema dentro del cual tenemos únicamente dos componentes, ¿sale? Y pues ya si están hablando de un sistema puro, se refiere a que es un solo componente o monocomponente, que fue el último que vimos la unidad anterior, ¿sale? Entonces los sistemas binarios son aquellos simplemente que están conformados por dos componentes. Y multicomponente pues ya dependerá de la cantidad de componentes que tenga. Entonces esta unidad está totalmente enfocada al equilibrio de fases, ¿sale? Vamos a soñar con equilibrio de fases esta unidad. Entonces por eso era muy importante que cuando vimos como los aspectos teóricos del equilibrio de fases al final de la unidad anterior, pues ahora sí que la entendieran bien, ¿sale? Recuerden que tiene ciertas restricciones y también recuerden que la unidad anterior platicábamos de la regla de fases, que nos permite calcular los grados de libertad o la cantidad de variables independientes intensivas que es necesario conocer para que ustedes puedan especificar un sistema. Entonces, si recuerdan, esta es la regla de fases cuando se cumplen estas dos restricciones. Habíamos platicado que había tres casos de la regla de fases, ¿sí o no? Y yo les dije que nosotros en fisicoquímica, íbamos a trabajar un caso específico que tenía estas dos suposiciones que están aquí. El primero es que es un sistema en el que no existen reacciones químicas, ¿sale? Es decir, no hay conversión neta de una sustancia en otra. Y la segunda restricción para este caso de la regla de fases es que todas las especies están presentes en todas las fases, ¿sale? Esto. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, dentro de un sistema binario, fases líquido y vapor, eso significa que ambos componentes tienen que estar presentes en la fase líquida y ambos componentes tienen que estar presentes en la fase vapor, ¿sale? Todas las especies en todas las fases que forman parte del sistema, ¿sale? Entonces, específicamente en la unidad vamos a estar trabajando sistemas binarios, lo que significa que el número de componentes, esta C, es igual a 2. Entonces, si lo sustituyen, esta es la expresión de la regla de fases que vamos a trabajar esta unidad. Y resolviendo, les va a quedar así, para dos componentes. El número de grados de libertad es 4 menos el número de fases, ¿sale? Entonces, si ustedes supusieran que en su sistema nada más tienen una sola fase, cambiando esta por una fase, el número de grados de libertad que tendrían que conocer sería 3. ¿Cuáles son esas tres variables que deben conocer para poder especificar todo el sistema en su totalidad? Recuerden, siempre dijimos que presión, temperatura y alguna fracción molar, ¿sí o no? De uno de los componentes. ¿Qué es lo que tienen aquí? Temperatura, presión y alguna fracción molar. Recuerden que la fracción molar del otro componente, trabajando con dos componentes, queda con la restricción de la sumatoria de las fracciones molares de todos los componentes es igual a 1, pues a partir de conocer una sola fracción molar podemos conocer la segunda fracción molar del otro componente, ¿sí o no? Entonces es por ello que nada más ocupamos conocer estas tres. De hecho, ustedes podrían representar estas tres en un plano coordenado como el que está aquí. A lo mejor en X ponen temperatura, acá ponen la presión y acá la fracción molar. Entonces lo que van a tener es un diagrama en 3 dimensiones y cuando ustedes conozcan la temperatura, la fricción y una fracción molar, lo que están evaluando es un punto en todo este espacio tridimensional. ¿Sale? Si cambian por ejemplo, una de estas variables, pues lo que van a estar evaluando es ahora el sistema en otro punto de este plano tridimensional también, ¿sale? ¿Sí se entiende cómo sería? ¿Sí se lo imaginan más o menos? ¿O no? ¿Sí se entendió, chicos? Más o menos, maestra.
Ok, a ver. Déjenme ver cuál me gusta. Ah, esta mera. Ok, vean. Ahí, ¿dónde está? Aquí, ok. Miren. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis chiquito. Cuando ustedes tienen un diagrama en 2 dimensiones, en realidad lo que tienen es un corte transversal de un diagrama de 3 dimensiones, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes aquí, por ejemplo, este es un eje, este es el otro y el tercero está acá, ¿sale? Que es lo mismo que si pusieran lo pusieran de este lado, ¿sí o no? Todo parte del origen, es equivalente. Entonces, este es un gráfico en 3 dimensiones, es decir, en el que están graficando 3 variables. Si ustedes hicieran un corte transversal aquí en x-1, es decir, si borraran todo lo que está hacia allá atrás y todo lo que está de -1 hacia adelante, lo que tendrían es una parábola, ¿sí o no? En 2 dimensiones. Nada más así esta curva, en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces todos los gráficos en 2 dimensiones en realidad son una representación simplificada de un gráfico de 3 dimensiones, ¿sale? Entonces cuando aquí yo les estoy diciendo que para un sistema de 2 componentes y una fase, esta es la cantidad de grados de libertad, lo que estamos diciendo es que tenemos 3 variables. Estas 3 variables pueden guardar relaciones entre ellas o bien podrían no, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que cuando tenemos 3 grados de libertad, tenemos que conocer temperatura, presión y una fracción molar. Entonces, ustedes pueden representar en cualquiera de estos ejes cualquiera de estas 3 variables que ustedes deben de conocer. Y lo que ustedes verían cuando ustedes representan ese sistema es algo como esto. A lo mejor en X ponen la temperatura, aquí la presión y acá la fracción molar, ¿sale? Entonces lo que tienen es un gráfico en 3 dimensiones en el que ustedes están un punto, por ejemplo, si marcaran aquí un pequeño puntito, no sé, vamos a imaginarnos que, déjenme se los dibujo para que no nos lo andemos imaginando. Ok, ahí está el gráfico, ¿sale? Entonces, vean, yo les voy a poner un punto aquí, este punto azul que me quedó muy chiquito, pero ahí, ¿sale? Entonces, este punto específicamente ustedes saben que tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y y tiene una coordenada en Z, ¿sale? A lo mejor para mi sistema, a lo mejor X es la temperatura, Y es la presión y a lo mejor Z es la fracción molar del componente 1, ¿sale? Entonces es lo mismo. Cuando nosotros tenemos 2 componentes y una fase, tenemos que conocer estas 3 variables para que ustedes puedan definir el sistema. Entonces, por ejemplo, si mantienen presión y temperatura constante y nada más cambian una fracción molar, lo que están haciendo es nada más como desplazarse para arriba, manteniendo temperatura y presión. Entonces, cada punto de esta superficie les representa una condición particular del sistema en el que tienen cierta temperatura, cierta presión y cierta fracción molar. ¿Sale? Entonces, así se vería un gráfico en el que ustedes están representando estos 3 grados de libertad que tienen que conocer, más o menos. ¿Sale? ¿Sí quedó más claro ya? ¿O todavía no? Sí, maestra, ya quedó más claro. Ok. Entonces, bueno, ahora, ¿qué ocurre con este tipo de diagramas donde ustedes tienen así presión, temperatura y una fracción molar? Pues estos tipos de gráficos son muy difíciles a veces hasta de leer. Este está sencillo, pero hay unos que no son tan fáciles de leer. Entonces, lo que hacemos es como si yo dijera, pues voy a eliminar este, este eje coordenado. Entonces, en cuanto eliminan esto, lo único que ustedes van a tener es una gráfica en 2 dimensiones, que sería esta parte de aquí.
que por ejemplo podría ser temperatura y presión, ¿sale? Entonces, para hacer una simplificación de este gráfico en 3 dimensiones, lo que hacemos es mantener temperatura o presión constante y evaluamos las otras dos variables, ¿sale? Entonces, cuando ustedes eliminan, por ejemplo, la temperatura, imagínense que esta es la temperatura, esta de aquí, ¿sale? Entonces, eliminan esto, lo que están haciendo es quitar toda esta parte de atrás del gráfico. Nada más les queda esta parte de la parábola que les voy a marcar aquí en rojo. ¿Sí o no? Si ustedes quitan ese eje X, les queda nada más esta línea. Y esta línea nada más está ubicada en el plano X, Y, perdón, con Z, supongo que es esto, ¿sale? Que sería, por ejemplo, si está la temperatura, pues ahora aquí nada más les queda la presión y la fracción molar. O lo que pueden hacer ahora es, en lugar de eliminar la temperatura, ahora mantienen la presión constante. Y lo que hacen es bajar este gráfico de 3 dimensiones a un gráfico de 2 dimensiones, en el que representan algo como lo que está aquí. Representamos, por ejemplo, el gráfico a t constante. Cuando quitamos el tercer eje de la temperatura y mantenemos temperatura constante, lo que nos va a quedar es la presión y una fracción molar. O la otra opción que ustedes pueden hacer para simplificar el gráfico, pues es decir que la presión va a ser constante, por lo tanto lo que les queda en su gráfico bidimensional es la temperatura y una fracción molar. Entonces, este tipo de gráficos es como una simplificación de un gráfico que en realidad es en 3 dimensiones, pero así es como los trabajamos. Lo que hacemos simplemente es decir, pues voy a trabajar un sistema a temperatura constante. Eso es muy fácil, ¿sí o no? Mantener un sistema a temperatura constante. O decimos, pues mi sistema se encuentra a presión constante. La presión constante es súper fácil de mantener porque simplemente la presión en el punto de la Tierra donde estamos es constante prácticamente siempre, ¿sale? Entonces lo que se hace es convertir ese gráfico de 3 dimensiones muy difícil de interpretar en un gráfico de 2 dimensiones, donde al momento de quitar un eje, lo que estamos haciendo es fijar T constante o presión constante, ¿sale? Entonces, si aquí fijan presión constante, pues acá lo que van a tener es la temperatura y una fracción molar. Y si acá dicen que la temperatura es constante, pues las otras dos variables que estamos platicando aquí, ¿dónde está? Aquí, ajá, son las que ahora van a tener que representar. Y por convención siempre ponemos las fracciones molares en lo que sería típicamente el eje de las X y la otra variable en el eje de las Y. Entonces, así es como representamos los sistemas multicomponente. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de gráficos con el de un sistema de un componente? Es que en los sistemas de un componente ponemos presión y temperatura, ¿sí o no? Pero en este tipo de gráficos para sistemas binarios ponemos presión y fracción molar a T constante o temperatura con fracción molar a presión constante dependiendo del sistema, ¿sale? Entonces, en realidad esto es un corte transversal de la representación tridimensional en la que ustedes fijan estas tres variables, ¿sale? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Lo reflexionan de tarea y si aún tienen dudas, me recuerdan el lunes en cuanto iniciemos la clase, por favor, ¿sale? Y bueno, pues sería todo por el día de hoy, chicos.